Buenas noches, soy el doctor Alfredo Belsusarri, soy médico con 55 años de experiencia en la práctica médica en distintos países y como usted me encuentro en medio de una epidemia de coronavirus COVID-19. Y como usted también, vamos aprendiendo muchas cosas conforme se va desarrollando esta epidemia. Y tal vez sea bueno recapitular y poner cada cosa en su sitio. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la importancia de hacer tests. Pero resulta que, por ejemplo, el test más fiable, que es el PCR, el Polymerase Chain Reaction, no es tan infalible como parece. Se acaba de publicar que las unidades de cuidados intensivos han encontrado en hospitales que un 30% de ellos dan falsos negativos. ¿Esto qué significa? Que un 30% de las personas a las que le dicen negativo, de hecho sí tienen el virus. Y no lo saben. No lo saben ni sienten nada raro. Porque también se ha hecho público otro hecho muy curioso. Y es que cuando el coronavirus infecta a una persona, se empieza a desarrollar una neumonía sin síntomas, lo que se llama una neumonía asintomática. Y es más, han encontrado que conforme esa neumonía sintomática va destruyendo el tejido pulmonar, el paciente se siente muy bien. Incluso cuando su capacidad de oxigenación baja del 50%, lo cual es una barbaridad, están muy contentos. Le llaman, a eso los médicos le están llamando hipoxia gozosa. Tal vez eso explica por qué cuando se hacen cuentas de cuáles son las estadísticas de los pacientes a los que se ponen respiradores, pues los datos son desastrosos. En Estados Unidos, el 80% de los pacientes que han llegado al respirador han muerto. Y en Inglaterra, 3/4 de lo mismo. No sé cuáles son las estadísticas en España, pero nada me sorprendería que sean iguales. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente llega al respirador ya está a punto de morir. Y claro, es milagroso que se salve un 20%. Entonces, si me hago un test, ¿eso me da alguna garantía de sobrevivir? Yo pienso que no. Ni siquiera el test de anticuerpos, porque el test de anticuerpos es un test a toro pasado. Nos va a decir si hemos tenido la infección por coronavirus y si hemos desarrollado anticuerpos. Tal vez nos sirva, como en Alemania se está haciendo, para tener una idea de cuál es el grado de inmunidad de la población en general. Para eso podría servir, pero no para predecir cuál va a ser mi suerte en medio de esta epidemia. Entonces, si sabemos de que cuando una persona se infecta por coronavirus, empieza a desarrollarse una neumonía sin ningún síntoma y esa persona se siente bien, tal vez lo mejor sea poner unidades de rayos X móviles en las calles y a todo quisque que pase, hacerle una placa de tórax, enviar esa placa por medios de internet, informáticos, a un hospital donde tenga interpretación por inteligencia artificial, que ya los hay, que yo sepa, en Madrid hay un hospital que ya lo tiene, y en milisegundos decirle a ese ciudadano si tiene una neumonía o no, y por bien que se encuentre, pues por lo menos hacerle una oximetría. Y eso es muy fácil porque existe un chisme, que es este, que simplemente poniendo un dedo y apretando un botón, pues nos dice en pocos segundos, aquí veo que tengo 97% de oxígeno
y 98 o 99 pulsaciones. Bien, mientras esté por encima del 95% de oxígeno, perfecto. Tan pronto baje a 93, atención, porque hay otro hecho que también hemos ido aprendiendo, y es que el virus tiene repercusión también en el sistema de coagulación sanguínea. Posiblemente desencadena lo que llamamos una coagulación intravascular diseminada, porque al parecer, si la saturación de oxígeno es menor de 93%, lo aconsejable es inmediatamente, esto está dando la tabarra, lo aconsejable es inmediatamente ponerle un anticoagulante, por ejemplo una heparina, y con eso evitamos que el asunto vaya a peor. En conclusión, tal vez discutir si es bueno o es malo hacer muchos test, ya sea de PCR o de anticuerpos, sea una discusión como la de los galgos y los podencos. Mientras tanto se nos muere la gente. Tal vez discutir si necesitamos más respiradores o no sea otra discusión inútil. Lo que tenemos que hacer es evitar que esa gente acabe el respirador, porque el 80% de ellos va a morir. Por lo tanto, tal vez lo más sensato sea lo que antes decía, poner aparatos de rayos X digitales, móviles, en las calles de las ciudades y hacerle una placa de toras a todo aquel que pase, interpretarlo inmediatamente por medios de inteligencia artificial y hacerle una oximetría. Seguramente salvaríamos muchas vidas. En todo caso, tengo curiosidad por saber la opinión de otros médicos, sobre todo catedráticos de universidad, que posiblemente piensen al respecto si esto es oportuno o no. Muchas gracias. Buenas noches, soy el doctor Alfredo Belsusarri, soy médico con 55 años de experiencia en la práctica médica en distintos países y como usted me encuentro en medio de una epidemia de coronavirus COVID-19. Y como usted también, vamos aprendiendo muchas cosas conforme se va desarrollando esta epidemia. Y tal vez sea bueno recapitular y poner cada cosa en su sitio. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la importancia de hacer tests. Pero resulta que, por ejemplo, el test más fiable, que es el PCR, el Polymerase Chain Reaction, no es tan infalible como parece. Se acaba de publicar que las unidades de cuidados intensivos han encontrado en hospitales que un 30% de ellos dan falsos negativos. ¿Esto qué significa? Que un 30% de las personas a las que le dicen negativo, de hecho sí tienen el virus. Y no lo saben. No lo saben ni sienten nada raro. Porque también se ha hecho público otro hecho muy curioso. Y es que cuando el coronavirus infecta a una persona, se empieza a desarrollar una neumonía sin síntomas, lo que se llama una neumonía asintomática. Y es más, han encontrado que conforme esa neumonía sintomática va destruyendo el tejido pulmonar, el paciente se siente muy bien. Incluso cuando su capacidad de oxigenación baja del 50%, lo cual es una barbaridad, están muy contentos, le llaman, a eso los médicos le están llamando hipoxia gozosa. Tal vez eso explica por qué cuando se hacen cuentas de cuáles son las estadísticas de los pacientes a los que se ponen respiradores, pues los datos son desastrosos.
En Estados Unidos, el 80% de los pacientes que han llegado al respirador han muerto. Y en Inglaterra, 3/4 de lo mismo. No sé cuáles son las estadísticas en España, pero nada me sorprendería que sean iguales. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente llega al respirador ya está a punto de morir. Y claro, es milagroso que se salve un 20%. Entonces, si me hago un test, ¿eso me da alguna garantía de sobrevivir? Yo pienso que no. Ni siquiera el test de anticuerpos, porque el test de anticuerpos es un test a toro pasado. Nos va a decir si hemos tenido la infección por coronavirus y si hemos desarrollado anticuerpos. Tal vez nos sirva, como en Alemania se está haciendo, para tener una idea de cuál es el grado de inmunidad de la población en general. Para eso podría servir, pero no para predecir cuál va a ser mi suerte en medio de esta epidemia. Entonces, si sabemos de que cuando una persona se infecta por coronavirus, empieza a desarrollarse una neumonía sin ningún síntoma y esa persona se siente bien, tal vez lo mejor sea poner unidades de rayos X móviles en las calles y a todo quisque que pase hacerle una placa de tórax, enviar esa placa por medios de internet informáticos a un hospital donde tenga interpretación por inteligencia artificial, que ya los hay, que yo sepa, en Madrid hay un hospital que ya lo tiene, y en milisegundos decirle a ese ciudadano si tiene una neumonía o no, y por bien que se encuentre, pues por lo menos hacerle una oximetría. Y eso es muy fácil porque existe un chisme, que es este, que simplemente poniendo un dedo y apretando un botón, pues nos dice en pocos segundos, aquí veo que tengo 97% de oxígeno y 98 o 99 pulsaciones. Bien, mientras esté por encima del 95% de oxígeno, perfecto. Tan pronto baje a 93, atención, porque hay otro hecho que también hemos ido aprendiendo, y es que el virus tiene repercusión también en el sistema de coagulación sanguínea. Posiblemente desencadena lo que llamamos una coagulación intravascular diseminada, porque al parecer, si la saturación de oxígeno es menor de 93%, lo aconsejable es inmediatamente, este está dando la tabarra, lo aconsejable es inmediatamente ponerle un anticoagulante, por ejemplo una heparina, y con eso evitamos que el asunto vaya a peor. En conclusión, tal vez discutir si es bueno o es malo hacer muchos test, ya sea de PCR o de anticuerpos, sea una discusión como la de los galgos y los podencos. Mientras tanto se nos muere la gente. Tal vez discutir si necesitamos más respiradores o no sea otra discusión inútil. Lo que tenemos que hacer es evitar que esa gente acabe el respirador, porque el 80% de ellos va a morir. Por lo tanto, tal vez lo más sensato sea lo que antes decía, poner aparatos de rayos X digitales, móviles, en las calles de las ciudades y hacerle una placa de tórax a todo aquel que pase, interpretarlo inmediatamente por medios de inteligencia artificial y hacerle una oximetría. Seguramente salvaríamos muchas vidas. En todo caso, tengo curiosidad por saber la opinión de otros médicos, sobre todo catedráticos de universidad, que posiblemente piensen
al respecto si esto es oportuno o no. Muchas gracias.